Mientras que la presentadora anuncia a Indra como el ganador de la tercera ronda del apocalipsis, vemos a un Ares preocupado hablando con Hermes, reconociendo que el apocalipsis es peligroso. Pudo observar cómo Indra rompió sus propios límites tras ese combate y trascendió su poder a uno más devastador. Hermes está de acuerdo, ese sujeto podría rivalizar fácilmente contra los dioses supremos que ya conocemos. Ares aprendió que los combates entre dioses ocasionan que uno de ellos se vuelva monstruosamente más poderoso, por lo que califica el apocalipsis como un ritual que dará luz a un monstruo cuyo poder exceda cualquier límite conocido. Pero lo que más le preocupa es que ese peligro termine proviniendo de un dios celestial exterior, ya que son impredecibles. Le pregunta a su padre si es consciente de lo que puso en juego cuando dio inicio a este torneo. Ya saben, darle su trono a aquel dios menor, y Zeus se nota muy feliz, parece que realmente disfruta de todo eso. Ares se va preocupado, diciéndoles que cumplirá con su deber como dios de la guerra. Viéndose a sí mismo reconoce que no tiene la fuerza para rivalizar con los otros dioses, pero desea proteger el Olimpo del peligro que acecha entre los dioses exteriores. ¿Acaso planea participar? Pese a su aparente desinterés, luego Zeus muestra una faceta más seria, diciendo que él también está perpetrado para cumplir su deber, demostrando que no es ingenuo a subestimar a los dioses exteriores. La presentadora los anima diciéndole que gracias al inesperado combate fuera de la arena, eso deja el cuadrilátero intacto, por lo que no tendrán que esperar y podrán dar inicio al siguiente combate de inmediato. Todo esto mientras observamos la silueta de los próximos combatientes. A lo lejos, en las praderas, los hermanos de Sun Wukong lo buscan por todas partes. Al no encontrarlo se rinden y planean ir a observar el próximo combate solo ellos dos. Mientras descansan, Bulin le pregunta a quién cree que será el próximo en avanzar. Bagi le dice que no importa quién gane este próximo combate, ninguno será capaz de vencer a su hermano si lo enfrentan en el futuro, ya que para él, Sun Wukong es el más fuerte de todos, aunque contradictoriamente reconoce que sí hay un sujeto que podría complicarle las cosas. Pero antes que los revelen, son interrumpidos por Chu Chulien, que andaba de chismoso y le pide que termine la historia. Estaba ansioso por escuchar quién es aquel sujeto que Sun Wukong podría complicarle. Los dos hermanos lo reconocen como el próximo contrincante de Sun Wukong. Estas palabras les revelan indirectamente que Prometeo habría perdido su combate, de lo contrario debería enfrentarlo. Esa idea lo emociona aún más, pues ahora no tiene ningún sentimiento que lo detenga a controlarse y puede ir con todo desde el inicio. Pese a la impresión inicial, el dúo de hermanos no lo toma realmente en serio y se marchan caminando mientras dicen que les recuerda a Sun Wukong de joven. Lejos de allí, Wukong descansaba entre los árboles, recordando sus batallas legendarias. Vemos a un coloso conocido como el Dios Forjado. Eran colosos conocidos como Deus Ex Machina, cuya función era acabar con los dioses salvajes y feroces que esparcían el caos. Increíblemente, no había nadie que los detuviera. Por eso, aunque la historia no lo cuenta, hubo un ser que pudo plantarle cara directamente. La presentadora lo sabe y lo reconoce como el miedo más grande de los dioses exteriores, un ser creado por otros dioses para ejercer castigo divino, quien cazaba a los dioses exteriores. Entre esos colosos había uno más especial que cualquiera, el único que podía poner en aprietos a Sun Wukong, un dios creado por otros dioses. Aún así, en la versión de Wukong se cuenta cómo este lo venció, pero esos datos fueron modificados. La verdad detrás de ese combate es que tras 17 días seguidos combatiendo, la pelea no tuvo un ganador, ni siquiera en Madayo lo sabía. El coloso dice que tras ese día estuvo cazando y acabando con incontables dioses malignos, pero por mucho que peleaba, su espíritu nunca se sentía satisfecho. Por culpa de su batalla inconclusa con Sun Wukong, solo estaba participando en ese torneo para enfrentarlo nuevamente. Lo presentan como Nessa, una creación celestial del panteón chino. Está ansioso por mostrarle al dios mono las mejoras que ha conseguido tras todos esos años. Sin embargo, al buscarlo por el público se daría cuenta que Wukong no estaba presente. El motivo es que se había quedado dormido. Mientras lo maldecía, la presentadora introduce al rival de Nessa. Su radar la detecta como una amenaza de grado 5. Una mujer alta conocida como la diosa acorazada. Portaba sus dos guanteletes de poder. Su nombre era Morrigan.
conocida como la diosa más fuerte, aunque ella misma afirma ser más fuerte incluso que los dioses varones. Se hizo su nombre tras vencer a la reina serpiente Equidna en el torneo de diosas, un poder destructivo sin precedentes, almacenado en un cuerpo impenetrable. Morrigan vería a Nessa y parecía insatisfecha al ver lo frágil, aunque eso no apaciguó su sed de batalla que inundaba el aire. Nessa, indiferente, le diría que siente lástima de pelear con ella, pues los dioses con fuerza bruta son los más aburridos de enfrentar. Ante tal insulto, ni bien de inicio el combate, Morrigan se lanzaría con todo para propinarle un golpe. Un puño gigante es enviado contra Nessa a toda velocidad, y el androide solo levantaría su brazo, ocasionando un estallido de escombros y polvo que impedía ver con claridad. Cuando se dispersa, aparece Nessa portando un escudo biónico que detuvo el impacto. El dios tildaría sus movimientos como ordinarios y sin técnica, por lo que era sencillo leerla. Le devolvería el favor y toda la energía acumulada sería disparada contra ella en forma de un misil gigante. Este poder acumulado la haría volar hasta la grada de los espectadores, quienes huirían del lugar. La presentadora quedaría impresionada por sus habilidades. Por su parte, Morrigan se levantaría sin heridas, diciendo que su juguete parece tener trucos interesantes. Molesto por sus apodos, Nessa le advierte si sigue creyendo que es un juguete tras lo que está por vivir. Su brazo se modifica en lo que parece ser una espada de doble filo. Los dioses no entienden cómo funciona, y Nessa menciona que es gracias a sus órganos divinos. Del filo de la espada sale un proyectil de energía canalizada. Morrigan ni siquiera pensó en esquivarlo y prefirió contestar al ataque. Nos explican que aquel disparo no era un proyectil físico de energía, era una fuerza que provenía de los órganos divinos de Nessa, quien canalizaba los ataques de Morrigan. Luego esa fuerza era convertida en energía destructiva. Ese ataque contenía la propia fuerza de la diosa, pero ella ni se inmutó. Usando sus guantes, desvió el proyectil sin titubear. El proyectil iba directamente a las gradas divinas. Terminó colisionando en una gran explosión, pero a la diosa no parecía importarle en lo más mínimo. Ares, que caminaba por los pasillos, escuchó todo y fue a ver qué sucedía, observando a varios dioses huir asustados, mientras presenciaba el caos que había creado aquel ataque, maldiciendo a los dioses exteriores. Tras presenciar el caos, no le quedaba dudas que si no intervenía, ellos terminarían poniendo en peligro el futuro del Olimpo. Volviendo al combate, ahora solo estaban ellos dos. El público había desaparecido. Morrigan insiste en llamarlo juguete mientras limpia sus guantes. Nessa aprende que sus ataques a distancia son inútiles, por lo que cambia su sistema a un combate cercano, generando una espada cazademonios en uno de sus brazos, y en el otro un arma llamado Doble Rueda del Cielo. Sin vacilar, se dirige directamente a Morrigan. La presentadora sí que se quedó dentro de la arena viéndolos pelear. Notó que ninguno le importaba el público o los daños ocasionados al Coliseo. Zeus, que observó todo, dijo que deberían ampliar la arena para los próximos combates. Hermes afirma que era un resultado previsible. Los dioses exteriores aprovechan ese momento para liberar su fuerza contenida. Ahora que lo sabía, le pregunta si acaso planea detener el torneo. Obviamente no. Al final, las peleas de dioses contra dioses vienen desde el origen de los tiempos. Ver un combate así puede costarte la vida, era algo obvio, menciona. Además, todo era una prueba. Los dioses que se quedaran podrían presenciar el futuro de este torneo. Solo unos pocos tenían aquel privilegio de resistir. Aquellos serían los elegidos. Chuchulán se queja de la pelea escandalosa que estaban armando. Observamos a Morrigan lanzar piedras, pero Nessa no se complica en esquivarlas, para en su contraataque rebanar a la diosa, diciéndole que no son iguales. Ella es una bestia inmunda y él es un cazador. En un instante el rumbo de la batalla había cambiado drásticamente. Sin detenerse un solo momento, Nessa siguió cortándola con sus espadas, evitando que reaccione. En su mente, Nessa tildaba la pelea como aburrida. Solo pelear con Wukong podría calmar su espíritu, pero mientras se perdía en sus pensamientos, siente como sus ataques se detuvieron. Morrigan detuvo su espada usando sus dientes y aprovechó la cercanía para tomarlo con sus guantes. Nessa podía sentir el peligro latente en su próximo ataque. Les recordó sus palabras al inicio, aquellas que no tenía técnica y era ordinaria. Él tenía razón, aquella vez fue un golpe simple, pero esta vez estaba por lanzar un puño totalmente en serio. Al parecer la diosa era fan de Saitama. Nessa se preguntó si acaso lo que sentía en ese momento era miedo. El estruendo del impacto alcanzó hasta los jardines.
Aún así, el mono no parecía interesado y se tomaba el tiempo para ir a ver. Morrigan, con un tono burlón, le pregunta si acaso se echó a dormir, pues ella aún no había terminado de jugar con él. Levantándolo del cabello, observamos a Nessa, que fue totalmente destruido por la diosa, quien hacía gala de su diferencia de nivel según el propio androide. Aparentemente, la batalla había terminado, o eso pareció, porque justo antes Nessa pronunció Ken con Gen, el cual formaba parte de uno de sus órganos divinos, específicamente uno creado para imitar la técnica divina de Sun Wukong, imitar el principio que lo volvía indestructible. Sin embargo, su aprendizaje está incompleto, aunque podía acumular la fuerza recibida y liberar la voluntad, como hizo anteriormente. Carecía de un cuerpo indestructible como el de Sun Wukong, de manera que si recibía un ataque que superara sus capacidades de tolerancia, terminaría siendo destruido. El retumbar se sintió en todos los lados del coliseo. Ven la pantalla y quedan impresionados por lo poderoso que era Morrigan. La diosa se levantaba victoriosa y sostenía a Nessa como su trofeo, mientras lo llamaba fracasado. Tras eso, tira su cuerpo a la losa y se prepara para irse del cuadrilátero, diciendo que no sirvió ni de calentamiento. Es entonces que mientras la nombran como ganadora del combate, Wukong advierte que no ha terminado. Al alejarse, siente que algo andaba mal, y nota cómo la punta de una espada atraviesa su pecho. Ella voltea furiosa, maldiciendo por atacarla por la espalda, pero para su sorpresa, Nessa se movió. Al voltear, lo nota totalmente diferente, su apariencia había cambiado a modo Asura. Obtuvo 4 extremidades adicionales, y su cuerpo se recuperó de sus heridas. Morrigan lo subestima, diciéndole que tener más brazos no cambiará en nada la pelea, y sin pensarlo, se lanza nuevamente a combatir. Esta vez, Nessa lo esquiva sin problemas, y asesta un potente golpe en el pecho que la lanza por los aires. Se mueve a su espalda para con un golpe contundente noquearla, y enviarla al suelo. Los dioses están sin palabras ante el giro de la pelea. Nessa desciende y nota que los brazos que usó para golpear se desintegran, incluso su pierna. Wukong observa desde el cielo. Cuando sus hermanos llegan, este le dice que nunca había visto a Nessa en esa forma, y diferente a como pelearon aquella vez. Su pelea se alargó porque Nessa tenía la capacidad de regenerarse, y cuando llegaron al final del combate, Nessa utilizó su forma máxima, donde empleó todas sus armas al mismo tiempo, pero esta nueva forma es muy distinta a aquella vez. Nessa detecta señales de vida, la pelea aún continúa. Morrigan parece contenta, pues finalmente la pelea se pone interesante, pero se ve muy lastimada. Todos observan a detalle su estado actual, no parece que pueda resistir mucho más. Aunque del lado de Nessa no es diferente. Hermes dice que el dios mantiene esa forma a costa de su propia vida, y por eso se está quebrando. Morrigan también lo nota. Nessa termina tropezando al perder una de sus piernas. El coloso está enfurecido y provoca a Morrigan diciéndole que no lo ataca por miedo. La diosa estalla en carcajadas al verlo en esa situación. Nos explican entonces que la cantidad enorme de poder que recibió de Morrigan se almacenó en su cuerpo, pero este no lo puede resistir. Sin embargo, su regeneración impide que la libere, creando una prisión en su propio cuerpo. Estaba contra el tiempo, por eso debía liberar toda esa energía antes de ser destruido. Consciente de esto, dirige todo su poder en un solo golpe, y Morrigan decide responderle de igual forma, con un auténtico y genuino golpe a toda potencia. Nessa es el primero en impactar el golpe a costa de su brazo. Imbuido en ira, lanza otro al instante que también alcanza a la diosa, y un tercero, esta vez a sus costillas. El sonido de piezas quebrarse resuena en el coliseo. Además, un intenso brillo se forma en la zona de pelea. Hermes nota que con cada golpe empezaba a quebrarse. La reina serpiente, de solo ver el combate, empieza a sentir un intenso dolor en su brazo, recordando su pelea anterior con Morrigan. Los golpes de la diosa no son una habilidad, es tan simple como un ritual. Su poder provenía del abandono completo de cualquier defensa o evasión. Nessa lo podía sentir. Él estaba propinando infinitos golpes y la tenía donde quería. Sin embargo, la presencia de la diosa se alzaba como un gigante a quien no podía vencer. Resulta que debido a que Morrigan carece de alguna cualidad única, ella posee ese arma divina, un guantelete que le provee de una fuerza invencible. Victoriosa, Morrigan se recupera de todos los ataques. Los sensores de peligro de Nessa lo advierten.
Sin embargo, él los ignora, diciendo que aún no ha perdido, pero al lanzarse a pelear, su cuerpo se desmorona en el aire. El resto de dioses lo observa caer hecho trizas. Del cielo observa a Morrigan, incitándolo a seguir combatiendo si es que terminó su descanso. La pelea recién se pone emocionante, ¿o es que acaso ya se dio por vencido? Nessa sonríe, está de acuerdo, utiliza el resto de su energía que almacenó en su módulo de supervivencia y fuerza su cuerpo a regenerarse nuevamente. No planeaba perder esa batalla. Los dioses observaron aquella técnica, parecía un simple golpe. Morrigan lo halaga, finalmente entiende la esencia de una verdadera pelea, donde el ganador se decide siempre en los puños. Ambos dioses se enfrascan en un último choque, fue el impacto más violento de todos los intercambios ofensivos y defensivos que habían sido librados en el torneo hasta ese momento. Los edificios empezaron a temblar y derrumbarse, al final solo quedaron escombros. La presentadora se levanta herida y observa a la diosa de pie entre los escombros. Ella recupera la conciencia y ve su brazo diciendo que cada que se toma en serio una pelea, termina herida de esa forma. Tras eso, colapsa. Por otro lado, vemos a un Nessa totalmente vencido, quien no deseaba ser visto por Wukong en ese estado patético. Al dios mono no le parece que patético sea la palabra indicada, sin embargo, si lo desea entonces irá, aunque al final le pide que se quede y le pide disculpas por actuar presumido. Confiesa que peleó con todas sus fuerzas, hacía mucho tiempo que no sentía tanta libertad y despeje. Había perdido, pero no sentía vergüenza o arrepentimiento. Se sentía feliz de haber vivido nuevamente una pelea tan intensa, revelando que ese era su único deseo. Antes de irse le pide a Wukong que gane, pues no tiene permitido perder contra nadie que no sea él, y si lo hace, no lo perdonará. Al verlo desaparecer, la presentadora da por terminada la cuarta ronda, y como victoriosa a la reina Morrigan, quien recupera la conciencia y felicita a Nessa por la gran pelea. Los dioses preguntan si acaso Nessa se desintegró y falleció, pero Wukong sostiene entre sus manos su núcleo, diciéndoles que es cuestión de tiempo para que vuelva. Chuchulien camina entre los escombros, viendo el desastre, aunque era costumbre de Morrigan el no contenerse. Escucha entonces unos ruidos de entre los escombros. Era un sujeto que estaba atrapado y pedía ayuda. Tras salvarlo, ambos establecen una conversación. Chulien le pregunta por qué necesitó ayuda para salir de simples escombros, tratándose de él un dios. El sujeto se siente avergonzado y revela que es muy novato para manejar sus habilidades. Se trata de Tsukumogami Muramasa. Según investigué, se trata del espíritu del arma del espadachín Muramasa, convirtiéndose en un arma divina trascendiendo tras 100 años y tomando conciencia, o al menos a eso hace referencia el título Tsukumogami. Y bueno familia, de esa forma termina el cuarto combate de Gods of Apocalypse. ¿Qué me pareció? Primero, siento que esta pelea fue bastante corta, o al menos se sintió corta. Lo siguiente es que siento que la dinámica que decidieron para esta pelea no fue tan atractiva como las demás. En la de Wukong vs Prometeo fue, por ejemplo, Wukong que había perdido toda esperanza de salvar a la humanidad y Prometeo revivió esa llama ya que él sí que confiaba en la humanidad. Luego en la batalla de Indra, donde él se había vuelto fuerte y estaba luchando con alguien que solamente hacía trampas, pero al final ayudó a Zuko a entender que podía ser fuerte sin necesidad de jugar sucio y que de ahí provenía la verdadera fuerza. En esta batalla, el propósito, la conexión, que de hecho al final se nos revela, era que Nessa desea volver a vivir una verdadera pelea como la que vivió contra Wukong, similar a como quería Lubu en Chumatsu no Valkyrie. Sin embargo, su propia necedad le impedía poder disfrutar de las peleas, ya que él solamente quería pelear contra seres que él consideraba elegantes, no solamente contra brutos como por ejemplo Morrigan, pero al final aprendió de esto. Ahora bien, ¿cuál es el detalle aquí importante? Siento al menos que se trata de una copia de la motivación de Lulu, pero no tan bien trabajada, porque en el caso de Lubu tenías toda su historia que te mostraba que nunca había conseguido un oponente digno y demás. En el caso de Nessa no es hasta casi el final que entiendes todo esto. Siento que la crítica principal viene por el lado de Nessa, ya que en el caso de Morrigan se entiende que no querían hacer un personaje tan profundo, sino simplemente alguien que deseaba pelear y era amante de las luchas. Ese es el personaje de Morrigan, así que por ese lado lo hicieron perfecto porque plasma tal cual esa idea, pero en el caso de Nessa se sintió muy vaga toda esa profundización que se hizo hasta casi el final. Pero bueno, esa es mi opinión, como siempre ustedes pueden tener otra. Hay otros pequeños detalles como por ejemplo, siento que el estilo artístico se está perdiendo un poco, es algo tosco, no está tan bien terminado los trazos, pero bueno, yo no soy artista, así que no podría quejarme mucho de esto, tal vez es el estilo del autor, así que bueno, cada quien con sus gustos en ese aspecto. A mí personalmente siento que los primeros capítulos estaban mejor dibujados que este,
o tal vez es que se exagera demasiado los movimientos en el trazo. Pero bueno familia, esa es toda mi opinión sobre esta pelea. Déjame aquí abajo en los comentarios la suya, la estaré leyendo, dando corazones. Sin nada más que decir, como siempre no olviden dejar su like, compartir este video y más importante aún, suscribirse, que así me apoyan muchísimo. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo. Adiós.